Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual seguimos aquí con el tema del transistómetro del curso de radio de transistores de Maimó y que evidentemente no funciona. Vamos a volver a verlo otra vez para que os acordéis, al que no se acuerde, de lo que ocurría. Ahora mismo tengo aplicados 4 voltios aquí a la entrada. Tengo puesto un transistor NPN BC548. Se supone que cuando coloco el selector aquí se enciende el LED del lado izquierdo que corresponde a NPN, todo correcto. Cuando estoy aquí estoy apagado, correcto. Pero cuando me coloco aquí, este LED no debería de encenderse, puesto que estoy señalando PNP y este transistor es NPN. Y sin embargo luce, y además luce más incluso que estando en la propia posición NPN. ¿A qué se debe esto? Vamos a verlo. Explicación del error de diseño del circuito. Este que veis en la imagen es el circuito del transistómetro del curso de radio de Maimó que ya hemos visto en vídeos anteriores y que es el que tenemos en estos momentos montado en el transistómetro que tenemos en la mesa de taller. Como podemos ver, en el esquema simplificado de la derecha de la imagen tenemos el transistor NPN polarizado a 4 resistencias, dos de las cuales forman un divisor de tensión para la polarización de base. El colector de material N está conectado a positivo de la fuente de alimentación a través de su resistencia de colector y el puente piloto, y el emisor de material N está colocado a negativo de la fuente de alimentación a través de su resistencia de polarización. Vamos a pasar a una imagen de este circuito simplificado donde podamos ver más claramente lo que ocurre en el circuito con el transistor NPN. En este circuito más detallado podemos ver el transistor NPN BC548 y sus polarizaciones. El emisor de material N está conectado a su polaridad negativa. La base de material P está conectada a su polaridad positiva y debido a ello tenemos una corriente emisor a base. A su vez, el colector de material N está conectado en contra de su polaridad, esto es, a polaridad positiva. Hasta aquí todo lo que vemos es correcto y normal. Ello hace que al circular la corriente de emisor a base, los electrones rompan la barrera de potencial de colector inversamente polarizado y una corriente de emisor a colector circule por la resistencia de colector y el puente piloto, que debe encenderse. Pues bien, aquí es donde está la madre del cordero, y que voy a explicar a continuación para que veáis por qué se produce el problema al polarizar el circuito con el conmutador del transistómetro en la posición PNP, que no es la que corresponde con ese transistor NPN. Ahora es muy importante que estéis muy atentos, porque lo que os voy a explicar no es nada habitual en el mundo de la electrónica, y sé que puede dar lugar a confusión. Así que el que no lo entienda a la primera, ahora cuando lo explique, que rebobine el vídeo al principio de estas explicaciones y que las vuelva a visualizar y escuchar. La cuestión es que cuando colocamos el conmutador del transistómetro en la posición PNP con nuestro transistor de prueba NPN ocurre lo siguiente. La pila invierte su polaridad y el positivo de dicha pila ahora conecta por el emisor, que es de material N, con lo que queda inversamente polarizado. La base de material P sigue siendo positiva, pero ahora es incluso más electropositiva de lo que era antes, cuando teníamos el conmutador en la posición NPN, pues la resistencia de base de 1K es más pequeña que la resistencia de base de 5K6 que está ahora conectada al negativo de la pila. Por ello, la unión base-emisor del transistor queda polarizada en inversa y no puede haber corriente entre emisor y base. Sin embargo, el colector de material N está ahora conectado a negativo de la pila, a través de la resistencia de colector y el puente piloto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora tenemos la unión colector-base polarizada como un diodo, base P a positivo y colector N a negativo, con lo cual circula una corriente de colector a base. Esta corriente es suficiente para romper la barrera de potencial del emisor de material N inversamente polarizado a positivo,
con lo cual nos va a circular una fuerte corriente de colector a emisor y que nos va a encender con bastante luminancia el LED de señalización PNP del puente piloto. ¿Y todo ello por qué? Pues porque así configurado el circuito, el colector hace las funciones de falso emisor y el emisor las de falso colector. Y todavía no hemos terminado. Debemos dar una solución a este transistómetro, que jamás pudo funcionar bien con este circuito, para que haga su función de diagnosticar de manera un tanto primitiva si el transistor está en buen estado o está en mal estado. La solución técnica. La solución técnica a este problema es bien sencilla, tan sencilla que no entiendo ni puedo entender cómo este error pudo mantenerse en el tiempo hasta nuestros días. Consiste en suprimir la resistencia de base de 1 kiloohmio tal como se indica en este esquema. De este modo, cuando tenemos el transistor NPN BC548 polarizado con el conmutador del transistómetro en NPN, como le corresponde, el emisor de material N queda conectado al negativo de la pila a través de la resistencia de emisor y la base de material P queda conectado al positivo de la pila a través de la única resistencia de base, con lo cual la unión PN del transistor queda polarizada correctamente y a través de dicha unión PN circula una corriente de emisor a base. El colector del transistor de material N queda conectado a positivo de la pila a través del puente piloto y la resistencia de colector. Luego la unión PN base a colector queda inversamente polarizada. La corriente de emisor a base romperá la barrera de potencial de la unión colector-base, permitiendo que circule corriente de emisor a colector, con lo cual el puente piloto se iluminará y en nuestro caso se encenderá el diodo LED que señala NPN. Y ahora veamos qué ocurre cuando coloquemos el conmutador en posición PNP. Ahora la pila ha invertido su polaridad y de este modo, cuando tenemos el transistor NPN BC548 polarizado con el conmutador en PNP, al revés de como le corresponde, el emisor de material N queda conectado al positivo de la pila a través de la resistencia de emisor y la base de material P queda conectado al negativo de la pila a través de la única resistencia de base, con lo cual la unión PN del transistor queda polarizada inversamente y a través de dicha unión PN no puede circular una corriente de emisor a base, por lo que la corriente de base será prácticamente cero. El colector del transistor de material N queda conectado a negativo de la pila a través del puente piloto y la resistencia de colector. Luego la unión PN base a colector queda sin polarizar. Por ello, no podrá haber corriente de emisor a base, con lo cual el puente piloto no se iluminará y en nuestro caso quedarán apagados los dos diodos LED, tanto el que señala NPN como el que señala PNP, porque la corriente entre emisor y colector es igual a cero. ¿Qué ocurrirá ahora si, tal como está el transistómetro, cambiamos el transistor NPN por otro de tipo PNP? Ahora tenemos el transistor PNP BC327 polarizado con el conmutador en PNP, como le corresponde. El emisor de material P queda conectado al positivo de la pila a través de la resistencia de emisor y la base de material N queda conectado al negativo de la pila a través de la única resistencia de base, con lo cual la unión PN del transistor queda polarizada directamente y a través de dicha unión PN puede circular una corriente de emisor a base. El colector del transistor de material P queda conectado a positivo de la pila a través del puente piloto y la resistencia de colector. Luego la unión PN de base a colector queda inversamente polarizada. Por ello, al haber corriente de emisor a base, los electrones podrán superar la barrera de potencial de colector y habrá una corriente fuerte de emisor a colector y el puente piloto se iluminará y en nuestro caso quedará encendido el diodo LED de la derecha que señala PNP. ¿Y qué ocurrirá si cambiamos ahora el conmutador del transistómetro a la posición NPN? Ahora la pila ha invertido su polaridad y de este modo, cuando tenemos el transistor PNP BC327 polarizado con el conmutador en NPN, al revés de como le corresponde, el emisor de material P queda conectado al negativo de la pila a través de la resistencia de emisor y la base de material N queda conectada al positivo de la pila a través de la única resistencia de base,
con lo cual la unión PN del transistor queda polarizada inversamente y a través de dicha unión PN no puede circular una corriente de emisor a base, por lo que la corriente de base será prácticamente cero. El colector del transistor, de material P, queda conectado a positivo de la pila a través del puente piloto y la resistencia de colector. Luego la unión PN de base a colector queda sin polarizar. Por ello, no podrá haber corriente de emisor a base, con lo cual el puente piloto no se iluminará y en nuestro caso quedarán apagados los dos diodos LED, tanto el que señala PNP como el que señala NPN. Y ahora llega el momento de demostrar todo esto en prueba de taller. Ahora llega el momento de ver si todo lo que he explicado en la teoría funciona también en la realidad. Para eso voy a eliminar una de las resistencias de 1 kiloohmio que tenemos aquí detrás y exactamente la que va a base. Voy a anularla y vamos a comprobar si efectivamente ahora ya funciona bien el transistómetro de MAIMO, que supongo que sí, porque es lo que me dice toda la teoría. Voy a proceder. Ya he anulado la resistencia de base de 1 kiloohmio. Ahora vamos a conectar 4 voltios. Ya está conectado. 4 voltios al transistómetro. Tenemos un transistor NPN BC548. Vamos a colocar el conmutador en NPN y se enciende el LED de la izquierda que corresponde a NPN correctamente. Muy bien. Ahora pasamos a 0. Ahora pasamos a PNP. Y solamente hay un pequeño destello debido a la descarga del condensador de colector emisor. Muy bien. Volvemos a pasar en NPN. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora voy a quitar este transistor y voy a colocar otro transistor de pequeña señal, pero PNP. Y vamos a probarlo. Muy bien. Ahora he colocado un transistor, como podéis ver, BC327, que es PNP. Vamos a alimentar el transistómetro, ya te lo tenemos alimentado. Vamos a pasar a NPN y solamente se enciende por la carga del condensador. Muy bien. Pasamos a 0 y ahora pasamos a PNP y PNP se enciende, que es el de la derecha, ¿vale? Derecha con derecha. Vale. 0. NPN no se enciende. 0. PNP. Luego, hasta ahora el transistómetro ya está funcionando correctamente. Ahora vamos a probar con transistores de potencia. Vamos a colocar un transistor aquí, NPN de potencia. Bien, he colocado el transistor que primero me ha llegado a mano, que era un PNP BD534 de potencia. Vamos a alimentar el transistómetro alimentado. Vamos a poner en NPN primero. Nada, no reacciona, bien, porque es PNP. Y en PNP se enciende. Muy bien. Pasamos a 0. Pasamos a NPN. Descarga del condensador. Muy bien. Pasamos a 0. Pasamos a PNP. PNP se enciende. Luego este transistor funciona correctamente. Acabo de colocar un transistor de potencia del tipo BF859 para que lo veáis todo, incluso con su refrigerador. BF859 NPN. Vamos a alimentar el transistómetro alimentado. Vamos a pasar a NPN. Ilumina el de la izquierda. Muy bien. 0. Pasamos a PNP. Descarga del condensador. Pasamos a 0. Pasamos a NPN. Muy bien. Pasamos a 0. Pasamos a PNP. Descarga del condensador. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí queda ya el transistómetro, su problema de diseño solucionado. Ahora voy a proceder a quitar el transistor. Y bueno amigos, pues hasta aquí ya hemos visto este transistómetro durante esta serie de vídeos, los errores que tiene de diseño, el por qué no funciona bien, qué es lo que hay que hacer para mejorarlo y hacer que funcione bien. Y mi decisión ha sido no modificarlo. Podría modificarlo, podría colocar aquí el ajuste del 0 ohmios y podría dejar la resistencia de base que sobra desconectada, pero no, la he vuelto a conectar, quiero que lo veáis, la he vuelto a conectar en su sitio y lo que sí quiero es, bueno, pues dejar constancia de esto, constancia videográfica de este problema
Y todos aquellos que tengan transistómetros de MAIMO y quieran hacerlos funcionar bien, pues ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que hacer aquí una perforación, colocar un pequeño potenciómetro, una resistencia, y anular la resistencia de base de 1 kilo ohmio. Así que ahora voy a hacer un pequeño resumen a continuación de lo que hemos visto y de las soluciones, y ya doy por acabado el vídeo. Por último, y como colofón de esta serie de vídeos del transistómetro de MAIMO, quiero dedicarlos a un gran técnico español y que es un gran desconocido y un olvidado para la mayoría del público, al ingeniero Agustín Riu Molins, que así era como le gustaba denominarse, que fue el verdadero pionero de la enseñanza de la tecnología eléctrica y electrónica de su época en España, que tuvo su propia escuela de radio, el Instituto Radiotécnico, en 1936, en la Vía Layetana de Barcelona, tanto presencial como por correspondencia. Fue fundador de la revista Radiotécnica y realizó una obra inmensa y que intuyo que fue el gran apoyo técnico en el que se sustentó Fernando MAIMO para crear su escuela de radio. Pues nada más, amigos. Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver sobre este aparato, el transistómetro de MAIMO. Ya hemos descifrado su funcionamiento, hemos visto los errores que tiene en el circuito, hemos visto las soluciones. Así que todos aquellos que tengan transistómetros y deseen hacerlos funcionar bien, no solamente tenerlo encima de una estantería diciendo qué bonito es, sino que además queden funcionales, ya saben que tienen que añadir aquí un potenciómetro de ajuste de los ohmios, ajuste del cero eléctrico, y que tienen que colocar aquí un puente piloto con un par de LEDs. Así que nada más. Un cordial saludo a todos, espero vuestros comentarios y nos vemos al siguiente vídeo. Un cordial saludo a todos y adiós.